El presidente José Gerí puede bailar, cantar, viajar por todo el país y hasta bautizar al nuevo año como el Perú a toda máquina. Sin embargo, esa velocidad que promete este gobierno de transición avanza a paso de tortuga en la lucha contra el crimen organizado. El 1 de enero, el país amaneció con la noticia del hallazgo de 3 personas asesinadas en la Bocamina Papagayo, en el centro poblado de Bijús, en el distrito de Patás, tras una balacera ocurrida en víspera de Año Nuevo. El hallazgo de nuevos cadáveres demuestra que la minería ilegal sigue fortaleciéndose y expandiéndose con total impunidad en esta zona de la libertad. Bijús, una localidad tranquila, se había mantenido alejada del conflicto entre mineros ilegales. Si a esto sumamos los hechos que ocurrieron horas después, sabremos que esta expansión de la violencia extrema pasa también por el clamoroso abandono por parte del Estado y una actitud política cómplice en la continuidad de lo ilegal en Patás. ¿Por qué en Patás se sigue registrando asesinatos con total impunidad? ¿Son eficientes las acciones que está tomando el gobierno de Gerí a través del Ministerio de Energía y Minas y el Comando Unificado de Patás para evitar más crímenes? Territorio Tomado te lo cuenta. Pocas horas después de reportado el hallazgo de los 3 nuevos cadáveres, se supo que se trató de un intento de robo de oro de mineros ilegales, algo que prácticamente se ha normalizado en Patás. Pero lo que tampoco se puede normalizar es la respuesta del gobierno, encarnado por el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, quien trasladó la responsabilidad de lo ocurrido a los gobiernos regionales. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal, y mucho menos minería ilegal. Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna? El gobierno, que tiene apenas 2 meses, es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa. Las señales de completo desgobierno no se detienen aquí. Las 3 personas asesinadas han sido ya identificadas por el Ministerio Público como Eduardo Acosta Vera, Marcelino Ramos Contreras y Teodulio Ramos Yauri. Todos tenían alrededor de los 30 años. Según pobladores de la zona, eran agricultores. Pero para la policía, este es un conflicto entre bandas que se disputan el control del oro robado. Para poder resolver el caso, el fiscal provincial Limber Pascual Malquiacosta dispuso el levantamiento de los cadáveres, pero los familiares y cerca de 40 comuneros impidieron que policías y fiscalías se llevaran los cuerpos para las necropsias de ley. Simplemente se los llevaron, haciendo caso omiso a la ley, y a estas alturas ya han sido velados y enterrados. Según el médico legista José Saúl Díaz Bendivel, este hecho obstaculiza las investigaciones y se impide conocer las causas reales de los asesinatos. Y la necropsia de ley debe realizarse de manera inmediata. ¿Debido a qué? Debido a que el cadáver empieza a sufrir cambios post-morte. En casos de violencia por arma de fuego, lo importante es establecer el origen, ¿no? Si este fue un proyectil o varios proyectiles o fue arma blanca, de tal manera que se tenga que establecer el orificio de entrada, el orificio de salida, la trayectoria, la orientación que tenga. Estos cambios hacen justamente con el tiempo imposible, ¿no?, determinar con certeza absoluta la causa básica de la muerte. Ahora, en el caso de que se evite o se entierre, ¿no?, sin certificado de defunción, los cadáveres, tendría que justamente hacer el desentierro y la exhumación con necropsia posterior. Se tendría que hacer inmediatamente, ¿no?, la participación de la fiscalía con la policía, ¿no?, hacer imperar la ley y realizar la necropsia de ley con el Instituto de Medicina Legal. Patás es cada vez más un pueblo con ley propia, donde ni la fiscalía ni las fuerzas del orden tienen el control de la zona. Pero ¿por qué Patás sigue siendo el epicentro de la minería ilegal del norte, a pesar de que a través de un decreto supremo firmado por Dina Boluarte en mayo del año pasado, decidimos enfrentar la minería ilegal? Se implementaron medidas excepcionales para combatir la minería ilegal y el crimen organizado y así recuperar el principio de autoridad en la provincia de Patás? Máximo Gallo es director de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y responsable de la exclusión de 50.000 mineros del Reinfo a nivel nacional. Ensaya una explicación. Se ha demostrado que han habido no menos de 260 reinfos que, estando vigentes, ¿no es cierto?, no estaban trabajando, ¿no? Se hizo una fiscalización
y esos reinfos no tenían ninguna labor minera. Sin embargo, estaban facturando. ¿Qué quiere decir? Que eran reinfos que estaban siendo utilizados por la minería ilegal. Y eso el Estado no lo puede permitir. Tenían que haber sido excluidos inmediatamente. Lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas, a pesar de que se sabía que existía esto, no ha hecho nada para excluir a esos mineros. El exfuncionario sostiene que durante su gestión se eliminaron 1.500 reinfos de patás. Además, se envió un equipo de 18 fiscalizadores del Ministerio de Energía y Minas a la zona para supervisar las actividades de los mineros informales. En un informe, este equipo de trabajo determinó que se excluyan a 260 mineros que figuraban con su reinfo vigente porque seguían facturando, pero no realizaban actividad minera. Si un reinfo no está trabajando, ¿no es cierto?, debe ser excluido. Y si además ese reinfo que no está trabajando está facturando, quiere decir que es evidentemente que está siendo utilizado por los mineros ilegales. Entonces no puede ser posible que el Estado, sabiendo eso, no haga nada. Eso no tiene ningún sentido. Máximo Gallo sostiene que existe un informe en el que se detallan los hallazgos y se precisa excluir a los 250 reinfos que estarían alquilando sus registros a los ilegales. El documento fue remitido al viceministro de Minas, Carlos Talavera Flores, en noviembre del año pasado, y a la fecha no se ha tomado ninguna acción al respecto. El 22 de diciembre del 2025 hay un informe, ¿no es cierto?, de la Dirección General de Información Minera, que se lo mandan al viceministro diciéndole que sí es necesario ampliar el decreto de urgencia. Pero le dicen, hay 260 mineros que hemos determinado que están haciendo minería ilegal y tienen que ser excluidos. Y hasta ahora no han hecho nada. Eso se sabía desde octubre y sin embargo estamos ahora en enero y no han hecho nada. Seguimos teniendo muertos en Patás. ¿Por qué? Porque el Estado no está controlando el territorio. El puesto de director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas sigue vacante desde el 2 de diciembre del año pasado, fecha que fue cesado Máximo Gallo del cargo. El ministro Luis Enrique Bravo aún no nombra un reemplazo. Mientras tanto, el presidente José Gerí asegura que su gobierno mantendrá su estrategia ofensiva contra la delincuencia, presume avances frente al crimen organizado, aunque los asesinatos no cesan y su administración, lejos de ir a toda máquina, avanza lento, a paso de tortuga. Bueno, somos un gobierno a toda máquina, eso sí,